Los historiadores debaten ahora si el primer emperador cristiano era en realidad un verdadero creyente. Algunos piensan que era alguien que buscaba poder sin principios y que solo tenía como fin inflar su ego tratando de ir contracorriente. Muchos sostienen que la religión que tenía era, en el mejor de los casos, una mezcla de paganismo y cristianismo con fines puramente políticos. Pero Constantino fue un personaje central para la historia de la cristiandad occidental que merece una atención especial no solo por su influencia en el predominio cristiano en Occidente, sino también por su peculiar perspectiva de la conversión y de la vida cristiana. Una perspectiva que no veía religión sin política, ni política sin religión. Constantino fue pionero en tratar de equilibrarse entre su fe cristiana y ser emperador del vasto y poderosísimo Imperio Romano, lo que arroja una gran cantidad de interrogantes sobre su verdadera fe y su rol, positivo o negativo, en el posterior dominio del cristianismo. En este video hablaremos de la vida y de la fe de Constantino el Grande. Constantino, cuyo nombre es una forma diminutiva del nombre Constancio, nació el 27 de febrero alrededor del año 272 después de Cristo en Naissus, en la actual Serbia, que en ese entonces formaba parte de la provincia romana de Moesia Superior. Flavio Valerio Constancio, padre de Constantino, era un distinguido oficial del ejército. La madre de Constantino, llamada Helena, se cree que era la hija de un posadero de la ciudad de Naissus. En el año 293 después de Cristo, el destino de Constancio tomó un giro crucial al ser elevado al rango de César, es decir, emperador adjunto bajo el título de Constancio I Cloro y asignado a la jurisdicción de Occidente bajo el mando directo de Maximiano. Constancio fue elevado a la posición de César bajo un sistema llamado tetrarquía que había sido establecido por Diocleciano. Diocleciano creó este sistema para asegurar un gobierno más eficiente y estable del vasto Imperio Romano, dividido en 4 gobernantes, 2 Augustos y 2 Césares. Este ascenso implicó sacrificios familiares significativos. En el 293, Constancio se vio obligado a separarse de Helena para contraer matrimonio con la hijastra de Maximiano, un movimiento estratégico diseñado para fortalecer las alianzas políticas. Mientras tanto, Constantino fue enviado lejos, al corazón del Imperio de Oriente, como garantía política en la corte del emperador Diocleciano en Nicomedia. Durante estos años formativos, Constantino no solo fue moldeado por las intrigas y las enseñanzas de la corte imperial, sino que también fue testigo y partícipe de los eventos cruciales que definirían su futuro. Eusebio, el futuro obispo de Cesarea, relata haber visto a un joven Constantino en un momento decisivo, cuando acompañaba a Diocleciano a través de Palestina en ruta hacia una campaña militar en Egipto. La estancia de Constantino en la corte imperial, eminentemente latina en las regiones orientales del imperio, marcó profundamente su vida y su identidad. Aunque su educación no alcanzó los pináculos literarios que la élite de su tiempo podría haber esperado, desarrolló una afinidad notable por el latín, idioma en el cual siempre se sintió más a gusto. El cristianismo, por otro lado, se cruzó en su camino tanto en los ambientes cortesanos como en las urbes del Oriente. Desde el año 303, durante la severa persecución a los cristianos iniciada bajo Diocleciano, hoy conocida como la Gran Persecución, el cristianismo se convirtió en un asunto de importancia crítica en las políticas públicas, especialmente en el este del imperio, donde las persecuciones fueron especialmente intensas. En el año 305, los emperadores Diocleciano y Maximiano, en un acto extraño e inusual, decidieron abdicar, cediendo sus cargos a sus emperadores adjuntos, Maximino y Severo.
Esto significó que Galerio ascendió al rango de Augusto en el este, mientras que Constancio se convirtió en el Augusto en el oeste. Sin embargo, este cambio en la cúspide del poder ignoró a Constantino, que vio cómo Maximino en Oriente y Severo en Occidente eran elevados a posiciones de mando. Ante esta situación, Constancio solicitó la presencia de su hijo. Constantino entonces tuvo que atravesar los territorios controlados por Severo para reunirse con su padre en Gesoriacum. Juntos cruzaron a Gran Bretaña y llevaron a cabo una campaña militar en el norte, hasta que Constancio falleció en Eboracum en 306. Allí, el ejército proclamó inmediatamente a Constantino como emperador. Esto iba en contra de las reglas de la tetrarquía, lo que significaba que las cosas no irían bien en el futuro. En consecuencia, este ascenso desató una compleja cadena de conflictos. Magencio, hijo de Maximiano y ahora en rebelión en Roma, logró suprimir a Severo, que había sido proclamado emperador de Occidente por Galerio y posteriormente reemplazado por Licinio. Cuando Maximiano se vio rechazado por su propio hijo, buscó alianza con Constantino, solo para traicionarlo después, lo que llevó a su muerte o a un forzado suicidio en el año 310. Constantino había consolidado lazos familiares al casarse con Fausta, hija de Maximiano, como su segunda esposa en 307. Tras la muerte de Galerio en 311, se planificó que el imperio debía ser dividido con Constantino como emperador de Occidente y Licinio, compartiendo Oriente con Maximino. Pero el plan no podía llevarse a cabo sin que antes se quitaran algunos escollos del camino. Entonces Constantino lanzó una invasión a Italia en 312. Tras una campaña fulminante derrotó a su cuñado Magencio, hijo de Maximiano y por tanto hermano de Fausta, en la batalla del puente Milvio, cerca de Roma. Pero ahora, detengámonos por un momento y hablemos del que quizá es el hecho más conocido de la vida de Constantino: su conversión al cristianismo. La leyenda es más o menos así. Se cuenta que antes de la crucial batalla del puente Milvio, Constantino recibió instrucciones en un sueño de marcar los escudos de sus soldados con el monograma cristiano Chi Rho, las primeras palabras griegas de la palabra Cristo. Sabemos esto gracias a la narración del apologista cristiano Lactancio. Sin embargo, esta versión de la historia no es la única que existe, ya que, por otro lado, Eusebio ofrece una narrativa ligeramente distinta, describiendo cómo Constantino, en plena campaña contra Magencio, presenció en el cielo el mismo símbolo, acompañado de la promesa in hoc signo vincis, en este signo vencerás. Aunque esta versión fue compartida por el propio emperador en los últimos años de su vida, es considerada más problemática que la primera, principalmente por el hecho sobrenatural de la visión de una cruz en el cielo. Constantino aplastó al ejército de Magencio, lo que no haría más que confirmar la idea que tenía de que el Dios de los cristianos estaba de su lado y lo había elegido. Pero estaba aún lejos de lograr ser el hombre más poderoso del imperio. Posterior a la batalla del puente Milvio, tuvo que confirmar una alianza previamente establecida con Licinio. Poco después de la caída de Magencio, Constantino se encontró con Licinio en Mediolanum, la actual Milán, para sellar una serie de acuerdos políticos. Uno de los frutos más notables de este encuentro fue lo que hoy se conoce como el Edicto de Milán, que afirmaba la tolerancia hacia los cristianos, pero muy interesantemente ordenaba la restitución de propiedades personales y corporativas que habían sido confiscadas durante las persecuciones previas. Sin embargo, es importante aclarar que este edicto no convertía al cristianismo en la religión oficial del imperio. Sin embargo, Constantino no solo buscó la restitución a los cristianos, sino que extendió su influencia como un apoyador del cristianismo.
Ya en el 313 había hecho significativas donaciones al obispo cristiano de Roma, incluyendo la propiedad imperial de Letrán, donde pronto se erigiría una nueva catedral, la Basílica Constantiniana. También promulgó una serie de leyes que otorgaban a la Iglesia y a su clero ciertos privilegios e inmunidades fiscales y legales. Como expresó en una carta del año 313 al procónsul de África, el clero cristiano debía estar libre de distracciones de oficios seculares. Frente a esto afirmó: cuando son libres de prestar servicio supremo a la divinidad, es evidente que confieren grandes beneficios sobre los asuntos de Estado. En otra carta oficial dirigida al obispo de Cartago, Constantino mencionó al obispo español Ocio de Córdoba, quien desempeñaría un papel crucial más adelante en su reinado como consejero y posiblemente como una figura clave en su conversión, dado que podría haber estado con Constantino en la Galia antes de la campaña contra Magencio. Estas acciones no solo subrayan la profunda implicación de Constantino con el cristianismo, sino también su estrategia para integrar la fe dentro de la estructura del poder imperial. Pero volvamos de nuevo a los asuntos políticos. En el mismo año 313, Licinio derrotó a Maximino, convirtiéndose en el único emperador oriental. Entonces las tensiones se agudizaron entre los dos emperadores, Constantino y Licinio, inicialmente por la derrota y posterior muerte de Maximino, y luego por el control de los Balcanes. Entonces Constantino atacó y derrotó a Licinio en varias batallas decisivas en 314 y 316, obligándolo a ceder territorios. La paz se mantuvo frágil. En el 324 Constantino lanzó una campaña final que culminó en las batallas de Adrianópolis y Crisópolis, donde derrotó definitivamente a Licinio. Entonces Constantino lograría su sueño, convertirse en la única cabeza del Imperio Romano, poniéndole así fin a la tetrarquía establecida por Diocleciano y reviviendo de alguna manera el gobierno de un solo emperador romano. Entonces, ¿cómo influenció el cristianismo en los logros y triunfos militares y políticos de Constantino después del Edicto de Milán? ¿Qué papel ejerció Constantino en la consolidación posterior del cristianismo? ¿Qué podemos saber sobre la muerte de Constantino y qué podemos concluir sobre su fe personal? La fe de Constantino era aún imprecisa en tiempos del Edicto de Milán, pero pocos en ese momento cuestionaban su autenticidad. En el año 314, Constantino envió un mensaje a los obispos reunidos en el concilio de Arles. Escribió sobre cómo Dios no permite a las personas vagar en las sombras, sino que les revela la salvación. Lo he experimentado en otros y en mí mismo, pues no anduve por el camino de la justicia, pero el Dios Todopoderoso, que se sienta en la corte del cielo, me concedió lo que no merecía. A lo largo de su vida, Constantino atribuyó sus logros y triunfos a su conversión al cristianismo y al apoyo divino que aseguraba recibir. Tras su posterior victoria sobre Licinio en 324, manifestó que su expedición desde las costas de Gran Bretaña era parte de un designio divino, viéndose a sí mismo como el instrumento escogido por Dios para erradicar la impiedad. Además, en una carta dirigida al rey persa Shapur II, Constantino proclamó que, amparado por el poder divino, su misión era traer paz y prosperidad a todas las tierras. Es común que se considere que la conversión de Constantino al cristianismo no fue más que una maniobra política y que realmente él no fue un verdadero cristiano. Sin embargo, esta postura puede llegar a simplificar en exceso el contexto de la época, donde se esperaba que el éxito político y militar fuera un reflejo de la piedad religiosa. Para ser más claros, durante una guerra romana, la competencia por el favor divino era intensa, con cada bando reclamando su propio apoyo celestial. ¿No sería inusual entonces que Constantino buscara una ayuda divina para legitimar su ascenso al poder?
Lo verdaderamente notable de su historia es cómo, con el tiempo, esa alianza posiblemente circunstancial con el cristianismo se transformó en un compromiso personal, profundo y duradero, redefiniendo su reinado y, en consecuencia, la historia del imperio. Pero, ¿tenemos señales sobre las verdaderas convicciones cristianas de Constantino? Podemos tener algunas pistas sobre las creencias de Constantino, inicialmente en el contenido de algunas cartas que escribió entre 313 y los primeros años del 320, abordando el cisma donatista en el norte de África. Este conflicto teológico giraba en torno a la aceptación de sacerdotes y obispos que habían renunciado a su fe durante las persecuciones y que luego buscaban ser reincorporados a la Iglesia. Constantino estaba profundamente preocupado por la división que había encontrado dentro de la Iglesia, temiendo que pudiera ofender a Dios y por ende atraer consecuencias nefastas para el imperio y para su propio gobierno. Para él, este cisma no era más que una obra de Satanás, y aquellos que seguían el camino de la división solo podían esperar la condenación eterna en el juicio final. Según Constantino, la tarea de los fieles cristianos era demostrar paciencia y humildad, emulando así a Cristo. Esta actitud no solo era vista como una virtud, sino como un sustituto del martirio, algo que ya no era posible en los tiempos de paz para la Iglesia. Constantino nunca dudó de que su responsabilidad como emperador incluía erradicar el error y promover la fe cristiana verdadera y ortodoxa. Su autoproclamación como obispo de los que están fuera de la Iglesia refleja esta misión. Sus constantes declaraciones, tanto en correspondencia con funcionarios imperiales como con el clero cristiano, subrayan un compromiso con el cristianismo que era decidido y claro. Eusebio, un gran admirador de Constantino, por su parte, validó la creencia de Constantino en su conexión especial y personal con el Dios cristiano, destacando una faceta espiritual que se entrelazaba íntimamente con su liderazgo político y militar. Eusebio describió a Constantino como resplandeciente con todas las virtudes que otorga la piedad. Pero, ¿qué influencia concreta tuvo Constantino en el establecimiento de la ortodoxia? Un legado muy importante de Constantino y que pocos conocen es su papel en uno de los concilios más importantes de la historia de la Iglesia, el Concilio de Nicea. La historia es más o menos así. Constantino se sentía obligado a actuar frente a la complicada controversia del arrianismo, un debate teológico que examinaba la naturaleza de la Trinidad con un nivel de detalle y un lenguaje griego que distaba mucho de la formación educativa de Constantino y de su temperamento impaciente y pragmático. La controversia alcanzó un punto álgido con el Concilio de Nicea, inaugurado en el verano del 325 con un discurso del propio emperador. Sin embargo, el concilio fue convocado luego de que Constantino buscara zanjar el asunto por otros medios. Antes del concilio, Constantino había enviado una carta a Arrio de Alejandría, el principal implicado, sugiriendo que el conflicto era el resultado de un exceso de ocio y debates académicos innecesarios, y que la cuestión en disputa era trivial y fácil de resolver. Su optimismo, sin embargo, fue, digamos, ingenuo. Ni su carta, ni el Concilio de Nicea, ni un segundo mensaje en el que instaba a aceptar las conclusiones del concilio, lograron apaciguar una disputa marcada por la intransigencia y la sutileza de las cuestiones teológicas en juego. El Concilio de Nicea coincidió con las celebraciones del 20º aniversario del reinado de Constantino. En un gesto de reciprocidad por la participación del emperador en el concilio, los obispos fueron honrados en estos festejos. Sin embargo, la situación cambió drásticamente con la visita de Constantino a Occidente en 326 para replicar las celebraciones en Roma, lo que desencadenó la mayor crisis política de su reinado. Durante su ausencia en Oriente, y por razones aún no del todo claras, Constantino ordenó la muerte de su hijo mayor Crispo,
y de su esposa Fausta, madrastra de Crispo. Además, su visita a Roma fue menos que exitosa. Su negativa a participar en una procesión pagana molestó a muchos romanos. Tras una estancia breve, Constantino partió para nunca regresar a Roma. Los últimos años del reinado de Constantino estuvieron marcados por acontecimientos decisivos. Tras vencer a Licinio, renombró Bizancio como Constantinopla y comenzó su expansión para convertirla en su capital permanente y la segunda Roma, o Nueva Roma, pero pronto la gente la empezó a llamar Constantinopla. La consagración de Constantinopla en mayo del año 330 simbolizó la ruptura definitiva entre los emperadores y la ciudad de Roma, una separación que venía gestándose desde hacía más de un siglo. Aunque Roma seguía siendo un centro de gran riqueza y prestigio, su relevancia política ya para ese momento se estaba diluyendo. Posiblemente, en un intento de redimir las tragedias familiares, en el año 326 la madre de Constantino, Helena, emprendió una peregrinación a Tierra Santa. Su viaje fue mítico, no solo por su devoción, sino también por las generosas donaciones y por la fundación de iglesias en lugares como Jerusalén, Belén y otros sitios considerados como santos. El punto culminante de estas fundaciones religiosas fue el hallazgo del Santo Sepulcro en Jerusalén. Este descubrimiento llenó de profunda alegría a Constantino, quien no solo financió generosamente la construcción de la gran basílica del Santo Sepulcro, sino que también participó activamente en el diseño y decoración del nuevo templo, ofreciendo recursos ilimitados para asegurar su esplendor y majestuosidad. La pasión de Constantino por la construcción de iglesias se manifestó también con especial énfasis en Constantinopla, particularmente en las iglesias de la Santa Sabiduría, hoy conocida como Hagia Sofía, y de la iglesia de los Santos Apóstoles. En Roma, la imponente iglesia de San Pedro comenzó en el año 320 beneficiándose de las generosas donaciones por parte de Constantino. Además, las iglesias en Tréveris, Aquileia, Sirta, en Numidia, Nicomedia, Antioquía, Gaza, Alejandría y otros lugares crecieron directa o indirectamente gracias al interés del emperador en la construcción de lugares de culto cristianos. Por otro lado, Constantino no solo era un gobernante, sino también un devoto estudioso de su fe. Incluso antes de vencer a Licinio, había traído a Tréveris al teólogo y polemista Lactancio para educar a su hijo Crispo. Con el paso del tiempo, encargó nuevas copias de la Biblia para satisfacer las necesidades de las crecientes congregaciones de Constantinopla. El emperador también diseñó una oración especial para sus tropas, y solía llevar consigo una capilla móvil en sus campañas militares. Además, promulgó numerosas leyes que reflejaban su sensibilidad cristiana, como la abolición de la crucifixión, la santificación del domingo, días festivos en las celebraciones cristianas y el otorgamiento de privilegios al clero. En cuanto a su bautismo, Constantino había deseado recibirlo en el río Jordán. Sin embargo, posiblemente debido a la falta de tiempo y a la reflexión sobre las responsabilidades inherentes a su cargo, que podían no ser completamente compatibles con el estado de un bautizado, lo postergó lo más que pudo. Como los pecados de aquellos con obligaciones públicas se consideraban incompatibles con la virtud cristiana, algunos líderes de la iglesia retrasaban el bautismo de esos hombres hasta justo antes de la muerte. Cuando se preparaba para una campaña contra Persia, cayó enfermo en Helenópolis. Tras el fracaso de los tratamientos médicos, intentó regresar a Constantinopla, pero su salud se deterioró rápidamente y tuvo que permanecer en cama cerca de Nicomedia. Allí, finalmente, Constantino recibió el bautismo, intercambiando el púrpura imperial por las túnicas blancas de un recién convertido, y falleció unos días e incluso horas después, en el año 337. Fue sepultado en la iglesia de los Santos Apóstoles en Constantinopla, lugar que eligió por una convicción literal de ser el sucesor de los apóstoles,
ya que, según él, había dedicado su vida y su reinado a la expansión del cristianismo. Finalmente, ¿qué podemos concluir acerca del legado de Constantino para el cristianismo? No podemos negar que la conversión de Constantino al cristianismo influyó profundamente en sus políticas y acciones gubernamentales. Una de sus mayores contribuciones fue la fundación de Constantinopla, concebida como una ciudad cristiana que se convirtió en un símbolo poderoso de la nueva era cristiana del imperio. Bajo su reinado se establecieron leyes que favorecieron al cristianismo y se construyeron significativas estructuras cristianas. Estas acciones no solo reforzaron el cristianismo dentro del imperio, sino que también moldearon la identidad cultural y religiosa del imperio bizantino. Por otro lado, es necesario dejar claro que Constantino no dejó ver un deseo explícito de imponer el cristianismo como la religión del Estado. La lucha por la inmortalidad, dijo, debe ser libre. Podemos ver a un Constantino cuyas convicciones cristianas fueron creciendo con el paso del tiempo. Esto le permitió al cristianismo ganar relevancia y protagonismo al paso que el emperador le abría camino. Probablemente a medida que Constantino se veía a sí mismo como un cristiano más devoto. Constantino es a menudo interpretado como el corruptor de la iglesia primitiva, pero en realidad su conversión al cristianismo fue un punto de inflexión que transformó profundamente la religión. Contrario a ser un líder que buscaba poder sin principios, lo más probable es que fuera un creyente sincero, que abolió los sacrificios paganos y permitió a los cristianos practicar su fe libremente. Entonces, su gobierno no debería ser asociado con el inicio del constantinismo, que critica la fusión corrupta de la Iglesia y el Estado, sino que podría ser reconocido por haber liberado al cristianismo de la persecución, permitiendo su práctica sin temor y facilitando su expansión dentro del imperio. Esta perspectiva podría reivindicar a Constantino, destacando su papel crucial en la historia del cristianismo, no necesariamente como un villano, sino como un líder que contribuyó significativamente a su legitimación y prevalencia en el Imperio Romano. Y es que, aunque estemos o no de acuerdo, no podemos negar que Constantino cimentó el cristianismo como la religión predominante del imperio, marcando un antes y un después en la historia del cristianismo y del mundo occidental. ¿Y tú, qué piensas? ¿Cómo deberíamos ver la relación entre la fe de Constantino y sus acciones políticas? ¿Crees que Constantino fue un buen modelo en cuanto a la relación de la Iglesia con el Estado? ¿Cuál consideras que es el principal legado de Constantino para el cristianismo de hoy?